Ok, bueno, el tema es el acero, ¿no? Vamos a ver las propiedades estructurales del acero. Entonces voy a ampliar un poco para que ustedes lo puedan ver. Ahí creo que se ve un poco mejor. El acero tiene ciertas características, ¿no? Una de sus propiedades o de sus ventajas es de que tiene alta resistencia en comparación con otros materiales. Y bueno, la alta resistencia nos implica que será relativamente bajo el peso de las estructuras, como aquí está en la pantalla. Y es de gran importancia, bueno, ¿en dónde se puede utilizar? Pues en los puentes de grandes claros o grandes longitudes, en edificios altos. Por eso luego vemos estructuras como torres de viviendas, esas que están haciendo por Angelópolis, que son de acero porque tienen grandes ventajas, es decir, su peso en comparación con el acero pues es mucho más ligero, ¿no? Y también tiene una gran ventaja, pues cuando el estudio de geotecnia del suelo para el desplante de una estructura es poco resistente, ¿no? Entonces es muy resistente el acero en cuestión en cuestión del peso, ¿no? También tiene otra propiedad que es la uniformidad. ¿Qué es la uniformidad? Pues es la propiedad que tiene el acero de que no cambia, ¿verdad? Con el tiempo siempre va a tener su misma forma. En el caso de las estructuras de concreto reforzado, estos tienden a cambiar su uniformidad con el paso del tiempo. Eh, Cuando le pones más carga, tiene más carga, construyes más pisos arriba, pues tienden a pandearse, tienden a deformarse, ¿no? Entonces la uniformidad es otra de las propiedades del acero. Otra de las propiedades que tiene el acero es de la elasticidad. ¿Qué es la elasticidad? Pues es la propiedad que tiene de, vamos a decir, de deformarse y volver a su estado original. Entonces, esto lo vemos en la ley de Hooke. Los momentos de inercia de una estructura de acero pueden calcularse exactamente, siempre y cuando los valores para una estructura de concreto reforzado son relativamente imprecisos. Bueno, cuando nosotros estiramos, vamos a decir, una liga, tenemos una liga, la soltamos y vuelve a su estado original. Entonces, eso es la elasticidad. El acero también tiene esa propiedad. Llega a estirarse o a tensionarse, ¿sí? Como un chicle, y cuando tú le dejas de aplicar el peso, el acero vuelve, como en el caso de una liga, vuelve a su estado original. Obviamente son dimensiones que casi no se aprecian, ¿no? Pero internamente o mecánicamente se dan. Entonces, después vamos a ver una gráfica de, inclusive en los videos que ya les puse las ligas. ¿Qué pasa? Bueno, me cambió aquí algo en la pantalla. En los videos que les puse en las ligas tiene la propiedad, tiene en un diagrama del esfuerzo de formación, una gráfica que de un lado tiene el esfuerzo y en otro lado tiene la deformación, y vemos cómo se comportan las curvas del acero. Tiene 3 o 4 fases: elasticidad, tiene plasticidad, ¿sí? Tiene ya una deformación excesiva y finalmente tiene la fractura. Otra de las propiedades del acero es la durabilidad, ¿sí? Las estructuras de acero son muy durables siempre y cuando se les dé su mantenimiento. Cuando a un acero no le das mantenimiento y lo dejas a la intemperie, obviamente pues va a perder esta propiedad. Vamos a ver. La ductilidad. Bueno, ¿qué es la ductilidad? Bueno, y esta es una pregunta, bueno, este tema es una pregunta de examen. ¿Qué es la ductilidad? Bien,
Es la propiedad que tiene un material para soportar grandes deformaciones, excesivas deformaciones, pero sin que llegue a fallar bajo esfuerzos de tensión altos. ¿Qué significa la tensión? Cuando estiramos, ¿sí? Cuando aplicamos fuerzas a un objeto en ambas fuerzas opuestas. Eso se llama tensión, fuerzas opuestas. Cuando hacemos ejercicio en un aparato de gimnasio y ejercitamos los brazos, estamos tensando, ¿verdad? Estamos haciendo tensión. Y el efecto contrario sería la compresión, cuando aplicamos una fuerza, dos fuerzas, en el sentido contrario al de la tensión. Bien, cuando se prueba a tensión un acero dulce o con bajo contenido de carbono, ocurre una reducción considerable de la sección transversal y un gran alargamiento en el punto de falla antes de que se presente la fractura. Entonces van a investigar, o más que investigar, un ejemplo de ductilidad en el acero para ver la diferencia, ¿no? Un material que no tiene esta propiedad, pues no se puede aceptar, ¿verdad? Es inaceptable. Y generalmente será duro y frágil. Por ejemplo, el vidrio no tiene esta propiedad de ductilidad porque es muy frágil el cristal, el vidrio, ¿no? Y se romperá al someterlo a un golpe repentino. Cuando golpeamos el vidrio, pues se va a hacer añicos, ¿no? Como dicen, se va a hacer pedacitos y ni siquiera se va a deformar. Bien, en los miembros estructurales que están sometidos a cargas normales, ¿qué significa una carga normal? Cuando tú le aplicas el peso, por ejemplo, a una viga, y ese peso está perpendicularmente a la superficie de la viga, a eso se le llama normal. Entonces, está sometido a cargas normales o perpendiculares, se desarrollan altas concentraciones de esfuerzos. Bien, una ventaja adicional de las estructuras dúctiles es que si tú le aplicas más carga, sus deflexiones, es decir, sus deformaciones, ofrecen una evidencia visible de la inminencia de la falla. Es decir, cuando tú le aplicas una sobrecarga a una viga de acero, una viga I o una viga W, la viga la vas a ver que se va a empezar a flexionar o a deformar, ¿no? Se va a empezar a deformar. Y entonces eso indica de que, como acá dice, vas a contar regresivamente, va a ser un conteo de que te tienes que salir, ¿no? Inmediatamente de aquel lugar, porque en cualquier momento se te va a caer todo lo que tiene arriba. Bien, la tenacidad. ¿Qué es la tenacidad? Bueno, los aceros estructurales son tenaces, lo que quiere decir de que tienen resistencia y tienen ductilidad. O sea, tenacidad es la combinación de resistencia y ductilidad. Un miembro de acero cargado hasta que se presentan grandes deformaciones será aún capaz de resistir grandes fuerzas. Esta característica es importante en el acero, ¿no? Porque pueden someterse a grandes deformaciones, ya sea en su fabricación o en su montaje, cuando los estén armando en obra, sin fracturarse, sin fallar, ¿no? Y es posible doblarlos, martillarlos, moldearlos, en pocas palabras, sin que tengan un daño, sin que pierdan esta resistencia, ¿no? La propiedad de un material para absorber energía en grandes cantidades se denomina entonces tenacidad. Absorber energía en grandes cantidades, ¿vale? Ok, seguimos. Otra característica o ventaja del acero es de que se pueden hacer adaptaciones o ampliaciones en algún proyecto. Por ejemplo, si vamos a realizar una casa habitación con estructura de acero,
podemos nosotros incrementarle un segundo o un tercer piso o una ampliación sin que se dañen la estructura de acero, ¿no? Ya existente. Bueno, en casa habitación casi no se da, pero se da mucho en los puentes de acero. Ok, bueno, estas son las propiedades o las ventajas del acero, que como vimos son alta resistencia, uniformidad, van 2, elasticidad 3, durabilidad 4, ductilidad 5, tenacidad 6 y ampliación de estructuras existentes 7. Entonces 7, el número perfecto, ¿no? 7 ventajas del acero. Ahora, también con el número 8 vamos a terminar las ventajas del acero, que son propiedades diversas. ¿Cuáles son? Pues de que puedes unir diversas secciones de acero, como muchas vigas sí, las puedes unir mediante conexiones, ya sea con soldadura o con tornillos o pernos. Sí han visto esos, ¿cómo se llama? Esas estructuras, ¿no? Donde están unidas las vigas de acero con unas plaquitas y les ponen tornillos, ponen pernos y soldaduras. Bueno, también otra de las ventajas es de que se pueden prefabricar los miembros estructurales, ¿no? Ya prearmados, ¿no? Vamos a llamarles así. Se montan con una facilidad y rapidez. También pueden laminarse o fabricarse en diferentes formas o en diferentes tamaños. Bueno, formas como cuáles, miren, aquí en esta tablita en Excel tenemos algunas formas. Ese es el archivo que les acabo de enviar. Por ejemplo, aquí tenemos esta que tiene una forma de una I latina, que son formas, aquí les llaman en el manual del AISC. ¿Qué es el manual? El AISC es el American, ¿sí? American Iron Steel Construction, ¿no? American Institute Steel Construction significa Instituto Americano de la Construcción del Acero. Bueno, este Instituto Americano, este organismo, tiene su manual del acero y la nomenclatura que ellos manejan, pues son, entre otras, estas figuras que estamos viendo. Por ejemplo, esta es una viga I. ¿Cuáles son los elementos de esta viga I? La parte superior se llama patín, acuérdense, patín, la parte superior y la parte inferior. Y la parte de soporte o la parte central se llama alma, el alma de una viga I, y tiene aquí su nomenclatura. Cuando ustedes vean este símbolo TW, significa el espesor del alma de una viga, TW. Y cuando vean BF, esas son nomenclaturas en el sistema americano. En el sistema métrico, pues tiene una X, ¿no? X igual a tanto, ¿no? Entonces, este es el patín, es el ancho del patín. Tiene dimensiones como T, que es la altura del alma, sin contar el filete de la unión de los patines y del alma. El grosor del patín se denomina por la letra TF, ¿sí? TF es el grosor. Entonces va variando, ¿no? Tiene varios datos que son plasmados en forma tabular. En el caso del archivo que les di, pues ya están aquí. Por ejemplo, W24 por 55. ¿Qué significa el W24 por 55? Bueno, el W24 por 55 significa que es una viga W, aquí vemos W, 24 es el peralte, es D, aquí está D, es 24,
y después viene el 55, significa el peso de la viga por metro, y este 55 se refiere al peso en kilos o a libras dependiendo el sistema. Entonces aquí tenemos ya algunos valores de acuerdo al manual del ISC y exclusivamente para este tipo de viga. Hay otras dimensiones y te van a variar dependiendo de la forma. Por ejemplo, aquí dice referencia. Las figuras mostradas en esta hoja en Excel fueron tomadas del manual del Instituto Americano del Acero y del Concreto, versión 13, de un CD-ROM de base de datos de formas del 2005. También aquellas listadas en el manual aquí del Instituto Americano de la Construcción del Acero, del manual impreso, ¿no? De la versión o de la edición 13. Ok, bien, entonces tenemos también viga W, tenemos también otro tipo de vigas o de formas, que es la C o MC, forma C o MC, así se llaman. Y de este lado tenemos W, S, M o HP. Cuando encontremos en algún libro, en algún manual, bueno, pues que es una viga tipo HP, se refiere a este tipo. Cuando veamos una viga tipo M, se refiere a este tipo. Cuando veamos una viga tipo S o W, se refieren a esta. Cuando veamos una tipo MC o C, se refiere a este tipo. Acá tiene su TW, su TF y sus dimensiones del peralte. Este es un canal de 10 pulgadas de peralte por 15.3 de peso. Es el peso por metro o por libra, dependiendo. Esta viga, que es una WT5 por 11, se refiere a que es una W como esta, pero si se dan cuenta, nada más es la mitad de esta sección. Entonces tenemos el ancho del patín, aquí tiene BF, y aquí tenemos el TW, que es 0.24 para esta viga. Tell me why